luego a nuestros compañeros, a la Sociedad Española de Pediatría Social. Es muy importante esto. Creo que es una reunión muy importante que conecta nuestras dos sociedades, la sociedad internacional y la española. Hay un presidente americano, Abraham Lincoln, que cuando estaba preparando un discurso muy importante de Gettysburg, no recordarán lo que dijimos aquí, pero no olvidarán lo que hicimos aquí. Yo creo que esto es muy relevante para esta reunión. Como he dicho al principio, es una oportunidad para nosotros empezar a ver cómo podemos crear un grupo de trabajo internacional de pediatría social, de sociedades de pediatría social en el mundo. Nunca ha habido un momento en la historia en la que creo que sea más necesaria esta colaboración para amplificar nuestra voz y para poder trabajar de forma global. Somos nosotros, ISOP, un grupo internacional fundado en 1977 por Leonard Cola y varios otros colegas. Tenemos una historia muy larga de trabajar para centrarnos en cuestiones de la pediatría social que impactan profundamente a los niños y cada vez les impactan más. Hay otra persona a quien me gustaría citar, un antropólogo, Margaret Mead, que dijo: nunca hay que subestimar el poder de un pequeño grupo de personas para cambiar el mundo. Es lo único que ha cambiado al mundo en la historia. Como pequeño grupo de pediatras y otros profesionales de la salud, nadie ve la importancia y la urgencia de estos niños y el efecto de estas cosas en los niños más que nosotros, y ningún grupo profesional tiene una responsabilidad mayor que nosotros para responder al asalto, al ataque que sufren los derechos de los niños. Esto me refiero a lo que sucede en Israel y Gaza, pero también lo que sucede en otros lugares del mundo, como Ucrania, por ejemplo, o Sudán del Sur, y Myanmar y otros lugares del mundo donde los niños sufren. El objetivo de esta conferencia de construir lugares seguros para los niños no puede ser más pertinente de lo que es hoy. ISOP está comprometido a trabajar sobre esos temas. Sé que la Asociación Española también está colaborando con otros colegas y otras sociedades del mundo. Tenemos la oportunidad, creo, de tener un impacto duradero para impulsar los derechos de los niños y niñas. También puedo decir que no puedo imaginar una sesión más importante para iniciar esta conferencia que esta primera sesión, que trata de tratar la cuestión de derechos de los niños relativa a la participación, que es crucial. Tenemos a dos ponentes muy importantes. Primero, Luis Devont. Luis va a lo mejor a desmentir lo que voy a decir. Luis, si hay un puñado de personas en el mundo que han tenido un impacto profundo sobre el impulso de los derechos de los niños, Luis sería una de estas personas que han impulsado los derechos de los niños. Hace poco ha dejado de ser la directora de UNICEF, de las Ciudades Amigas de los Niños, y bajo su dirección este movimiento floreció por todo el mundo, ha progresado mucho, tuvo muchos colaboradores y mucha gente que colaboró con ella, pero ella fue la líder, la directora durante muchos años, la persona que ha impulsado estas ciudades amigas de los niños, que ha ayudado a impulsar los derechos de los niños y a construir lugares seguros
para los niños en el mundo. Luis, quiero darle las gracias por todo el trabajo fenomenal, fantástico que ha hecho. Hace poco ha dejado este puesto y ahora se ha unido a la gobernanza amiga de los niños sin ánimos de lucro y la ha impulsado también, la ha hecho subir de nivel para centrarse en la gobernanza adaptada a los niños. Tiene un equipo fenomenal con el que trabaja y lleva un año trabajando en este sector y haciendo grandes avances. Y de esto nos va a hablar Luis. Voy a presentar también a Paola. Paola Bernal Fuentes es la directora de Ciudades Amigas de los Niños en UNICEF en España y en Estados Unidos. Acabamos de llegar al objetivo de tener nuestra primera ciudad amiga de los niños en Estados Unidos. En España tenemos a 342, lo cual supera cualquier expectativa. Y Paola, en muchos aspectos, es en gran medida responsable de ampliar estas ciudades y hacer que estas realidades estén en España. Es responsable de la formación y lleva más de 20 años trabajando en organizaciones sin ánimo de lucro y está colaborando desde hace muchos años con UNICEF. No creo que sea exagerado decir que empezar esta conferencia con estas dos ponentes ofrecerá una buena base para lo que sucederá en los próximos días. También quiero mencionar que estas sesiones deberían ser interactivas, así que las presentaciones irán seguidas de sus opiniones, sus preguntas, la información, sus comentarios, y el éxito del programa dependerá en gran medida de su participación. Dicho esto, doy la palabra a mi compañera y colega y amiga, Luis. Sorted. Lot of equipment. Muchos equipos técnicos aquí. Como verán, no se me da muy bien seguir mis PowerPoints y si no lo veo va a ser peor, así que me pongo de pie para poder verlo y para poder hablarles. Estoy encantada de estar aquí con ustedes. No sé tanto de pediatría social y cuando vine aquí ayer y empecé a reunirme con algunas personas, no estaba segura de cuánto tenemos en común, pero creo que tras pasar una tarde y una noche con muchos de ustedes, he aprendido mucho de ustedes y veo mucho más claramente dónde están los puntos en común. Lo que comparto con ustedes aquí es una de las cosas que hacemos en el proyecto de gobernanza de Ciudades Amigas de los Niños. Trabajamos con muchos socios que quieren reforzar su colaboración con niños y jóvenes y intentamos hacerlo de forma que sea significativa, segura y efectiva para los niños y para los niños del mundo. A lo largo del verano hemos estado haciendo 3 consultas en Europa, una de ellas con UNICEF España. Esa es la primera que hicimos a principios del verano y estas cifras son de esa consulta. Estamos haciendo otra con niños de Europa en los próximos meses y luego vamos a hacer otra consulta de ámbito mundial. Lo que hemos visto en estas consultas en comparación con lo que hemos hecho hace unos años ha cambiado el perfil. Lo que oímos de los niños es dramáticamente diferente. Trabajo en Ginebra, tenemos ahí muchas organizaciones humanitarias de derechos humanos, se reúnen, hablan mucho de los jóvenes y siguen hablando del clima. Lo que fue muy interesante es cuando pedimos la opinión a los niños. Ningún niño mencionó el clima y no digo que los niños y los jóvenes no piensen que el clima es importante, sino que están cansados de intentar explicar a los adultos que están preocupados del clima, intentan que se les tomen fotos, que están hartos de que hagan como que les escuchan y luego se despidan de ellos y bueno, te puedes ir y nada se haga al respecto de lo que han aportado los niños. Con estas 3
consultas en ningún momento salió el tema del clima, pero los niños están muy preocupados, eso sí que lo hemos visto. La salud mental es su principal preocupación. También les preocupa mucho la salud, simplemente, en general. Sienten que los adultos les fallan porque nunca hablan con ellos, nunca les piden soluciones y ellos dicen, sabemos que nuestros profesores, nuestros padres, médicos, a lo mejor no tienen las soluciones perfectas, pero por favor que hablen con nosotros. No esperamos que seáis perfectos, pero necesitamos comunicarnos, necesitamos también entender. Voy a dar un ejemplo. En Dinamarca, por ejemplo, la salud mental es un gran problema. Nuestro primer ministro habla con los medios de comunicación y dice, no sabemos qué hacer, no tenemos tantos pediatras, no tenemos pediatras en Dinamarca, no tenemos suficientes médicos para todos esos problemas a los que se enfrentan los niños. No podemos hacerlo, lo siento, es así de simple. Y no se hace nada al respecto. Es como un fracaso total reconocer, no podemos ocuparnos de este problema. Pero podían haber preguntado a los niños y a los jóvenes, y lo que los niños y los jóvenes nos dicen es que no necesitamos que tengáis la solución completa necesariamente, pero si nos dais las herramientas, nos decir cómo podemos mejorar nuestros propios problemas de salud mental, cómo podemos gestionar, hay formas más saludables de vida que podemos practicar más y cómo podemos ayudar a nuestros camaradas, compañeros que sufren. ¿Qué podemos hacer? Pero nadie ha preguntado a los niños, así que la jefa del gobierno danés no tuvo eso en consideración. Esas son estadísticas bastante sorprendentes. Los niños están preocupados por todos. Hay una lista muy larga. No querían priorizar. Están preocupados de ser adultos. No se sienten preparados para convertirse en adultos. A menudo se pregunta, ¿deberíamos bajar el nivel de los derechos de voto? A los niños no les gusta votar porque han perdido la fe en las instituciones de gobernanza, han perdido la esperanza de que las personas del Parlamento sean representantes de su voz. Por eso estamos aquí ahora y esto es lo que estamos intentando mejorar en la organización para la que trabajamos. No voy a hablar demasiado de lo que aprendimos ayer, pero lo que es muy importante es que los niños tienen derechos humanos. Muchos países tienen un enfoque muy grande en los derechos de los padres, pero los niños tienen derechos humanos. La Convención de los Derechos del Niño refleja muchos instrumentos de los derechos humanos. Los niños tienen derecho a jugar y a tiempo libre. También tienen derecho a ser escuchados, lo cual es a lo que nos encargamos nosotros. Porque los niños no tienen derecho a votar, sin embargo, tienen derecho a ser escuchados, tienen derecho a ser informados y tienen derecho a tener los niveles de salud más altos que se puedan conseguir. Las preguntas es si les escuchamos. Voy a usar COVID como un estudio de caso. Tenemos otras cosas en mente ahora, pero COVID explica muy bien por qué es importante escucharlos. Si miramos lo que pasó en marzo de 2020, todos sabemos lo que pasó, pero lo que pasó en gran medida es que durante mucho tiempo los niños estuvieron aislados, se les separó de sus amigos, ya no tenían contacto con sus médicos, desapareció la red, muchos se lo pasaron muy mal porque no podían hacer ejercicio físico, no podían jugar. Todo eso lo sabemos, pero la realidad fue la que fue. Todos los padres, los gobiernos, las escuelas hicimos lo que pudimos, pero el principal problema que experimentamos es que nos olvidamos completamente de los niños. No eran una preocupación, una de las principales preocupaciones de salud, así que nos olvidamos de ellos y nos olvidamos de comunicarnos con ellos. Pocos gobiernos se dirigieron a sus niños. Pocas prácticas en este sentido. No hubo ningún esfuerzo deliberado de entender cómo esto estaba afectando a los jóvenes y a los niños y niñas, sabiendo que su socialización es muy importante para ellos y tenían derecho a ser informados y ser escuchados y a ser tenidos en cuenta.
cuando se toman las decisiones. Como consecuencia de esto, ¿qué vemos ahora? Una de las principales pandemias de salud mental, y eso es problemático por muchas razones. Eso lo saben ustedes mejor que yo, pero voy a hablar de ello de todas formas. La ansiedad, la depresión, aumento de suicidio. Cada vez hay más niños con trastornos alimentarios, depresión y las consecuencias a largo plazo de la violencia doméstica que sufrieron muchos niños durante la pandemia, por ejemplo. Lo preocupante es que esto afectó a los vulnerables y los hizo aún más vulnerables. Lo que vemos hoy es un aumento de problemas de salud mental y es a lo que se enfrenta ahora el Estado danés. Y esto afecta no solo a Dinamarca, sino un tercio de la población entrará en los, será tratado por el Departamento de Salud en los próximos años. Esto podría haber sido evitado hasta cierto punto y también va a costar mucho dinero a las sociedades, dinero que podía haberse utilizado de otra forma. ¿Por qué intentamos que se hable de los derechos de los niños y niñas? Hablamos mucho del proverbio africano sobre los niños. Se requiere un pueblo para cuidar a un niño. Esto consideramos que es lo que tenemos que hacer, lo que tienen que hacer los gobiernos, pero hay varios comentarios que intentan explicar lo que significan realmente los derechos y las convenciones. Pero no solo el gobierno, sino todos los responsables de las decisiones impactan en las vidas de los niños, los profesores, los políticos, los padres, también el sector privado, todos ellos afectan a los niños. Los gobiernos tienen un papel muy importante, pero no son los únicos que les impactan. Por lo tanto, los derechos del niño deben ser enfocados desde una forma holística, global de toda la sociedad. Aquí tenemos muchos derechos, no vamos a analizarlos todos, pero lo que es crucial es que la Convención sobre los Derechos del Niño puede ayudar a guiar a los profesionales de la sociedad y ampliar los sistemas de salud para asegurarnos de que las prácticas están alineadas con los derechos humanos y también puede tener en cuenta los factores que impactan a la salud de los niños y también muy importante que los servicios públicos y privados se adapten a las necesidades de los niños. Y eso es lo que vemos muy a menudo. Hay una asunción general de que los adultos saben lo que hay que hacer. Pero un ejemplo que mucha gente tiene en cuenta, trabajamos con UNICEF. Estoy poniendo en aprietos a mi propio país. Dijeron, bueno, queremos ser una ciudad amiga de los niños, tenemos dinero, vamos a crear este lugar fantástico con colores, etcétera, etcétera. Y planteamos, ¿eso es una buena idea? Bueno, ¿le has preguntado a los niños? ¿A los niños les va a encantar? ¿Estamos seguros? Bueno, ¿por qué no les preguntas a los niños? De acuerdo. 2 semanas después dijeron, no les ha gustado tanto como pensábamos. Explícamelo. Se reunieron con los niños, llamaron a la gente del municipio, la gente encargada del presupuesto, había un PowerPoint y los niños dijeron, sí, esto está muy bien, pero ¿por qué no estáis emocionados? Los niños dijeron, bueno, esta es nuestra escuela, nosotros vivimos aquí, el parque está ahí arriba. Nosotros estamos pensando, vas en bici a todas partes. Si el parque está aquí, necesitamos unos carriles bici para ir ahí. Si no pueden ir en bici allí, ¿de qué les sirve el parque? O si no, necesitas un transporte público para que todos podamos ir a este parque. Bueno, y la persona encargada del presupuesto empieza a ponerse un poco nerviosa. Carriles bici, transporte público. Los niños seguían diciendo, bueno, por motivos de higiene necesitaríamos agua corriente, necesitamos baños y también necesitamos luz por cuestiones de seguridad. Y bueno, no tuvieron que decir mucho más. Y entonces los adultos, bueno, se habían equivocado por completo del concepto.
Bueno, pensábamos que teníamos un gran plan, pero ¿qué es lo que queréis realmente? Y los niños dijeron, bueno, vamos a ver, nuestra escuela está aquí, nosotros vivimos aquí, esto ahora una calle, pero hay un aparcamiento aquí. ¿Por qué no pintas esto? Hay váteres, hay baños, hay luz, puedes poner campos de deportes, etcétera, etcétera, lo que quieras. Vais a ahorrar mucho dinero y cuando hicieras eso podía liberar el dinero porque vienen muchas personas nuevas a nuestra ciudad, nos integran, no les va tan bien, hay niños que están muy aislados, etcétera, etcétera. Podríamos gastarnos el resto del dinero en esas cosas, en mejorar la situación de esas personas. Pero lo importante es que cuando nos preocupamos de que los niños no pueden participar en la toma de decisiones, estos ejemplos pueden ayudar a los gobiernos a ahorrar dinero, también puede ayudarles y a los profesionales también a implementar la Convención sobre los niños. Hay muchos motivos por los cuales es importante escuchar a los niños. Los derechos y principios, hay 4 principios en la Convención por los Derechos del Niño que son importantes. Estos principios tienen que guiar toda la implementación de la Convención de los Derechos del Niño. Y por el interés de los niños hay que evitar la discriminación, el derecho a la vida y al desarrollo, por supuesto, y también el derecho a ser escuchado. Vamos a examinarlo un poco más. Aquí tenemos el texto de la Convención, es un poco aburrido, pero hay algo importante en ello. En los últimos años, la participación de los niños está recibiendo mucha atención. Bueno, se sacan fotos de los niños que en las reuniones del gobierno, etcétera, etcétera. Sí, los niños nos dicen tenemos derecho a ser escuchados, hablamos mucho, se nos invita en eventos, se nos consulta, etcétera, etcétera. Pero los gobiernos, todos los actores están muy contentos, muy satisfechos, dicen estamos hablando con los niños, pero ¿qué sucede después? Estamos interesados en la segunda parte de este artículo, que todo el mundo parece olvidar, y es que los niños también tienen derecho a que se tenga en consideración su voz cuando se toman las decisiones. Perdón, estoy caminando por delante de mi compañera. Eso es lo más importante. Cuando hablas con los niños, eso es parte del derecho. No solamente escucharlos, sino también tomar en consideración su opinión muy seriamente. Eso es un trabajo nuevo que tenemos que hacer, muy importante. Es un derecho que se desarrolla en función de las capacidades y habilidades de los niños. Esto es un poco lo que hacemos. Lo que hemos visto en los últimos años es que las organizaciones como las nuestras, trabajamos con derechos infantiles, hacen mucha formación, muchos cursos sobre derechos de los niños y desarrollo de las capacidades. En el mundo de hoy, nadie se queda mucho tiempo en el mismo puesto de trabajo, así que esta inversión no ha dado sus frutos realmente. Cuando hablamos de gobernanza es cómo se puede cambiar esto en las políticas, en las estrategias, en la legislación, en la medida de lo posible. Por supuesto, esto tiene que ir acompañado del desarrollo de las capacidades. El profesional que trabaja con los niños necesita tener las capacidades. No sé cuánto tiempo me queda. 20 minutos, bien. Aquí tenemos los 9 principios de la participación de los niños. Voy a mencionarlos rápidamente porque son muy importantes, son cruciales. Tiene que ser transparente e informativa. Eso significa que tienes que informar a los niños sobre por qué les pides la opinión, cuál es el propósito y qué intentas obtener de ellos y cómo pueden esperar influir. Siempre tiene que ser voluntario, por supuesto. Respetuosa, relevante, en un lenguaje adaptado a los niños. El Hospital Universitario de Ginebra, en el que trabajé, tenía una iniciativa que era después de que los niños fueran visitados por el pediatra en el hospital, recibieron un cuestionario. El problema era que el lenguaje del cuestionario está escrito para adultos y yo prácticamente soy incapaz de comprenderlo yo misma. Así que es muy importante adaptar el lenguaje y la comunicación a los niños. Ha de ser inclusiva, apoyada por la formación, la seguridad también, y también tiene que rendir cuentas.
Lori Lundy se ha hecho muy famosa con este modelo que ha desarrollado, y esto es de gran ayuda cuando nos aseguramos de que la participación es efectiva y significativa y también ética, y lo que hace ella es que mira estos 4 distintos aspectos. Tiene que ser apropiada en espacio y tiempo, y eso también está en función de la edad del niño. Cuando los adultos tienen en cuenta a los niños en la toma de decisiones, no siempre tienen el tiempo necesario. Los niños necesitan tiempo para explicarse. Y también el público. Cuando trabajamos con niños, ayer tuve una conversación sobre con asesoría, en terapia infantil. Necesitas tener al público necesario. Tienes consejos de la infancia, se establecen en todo el mundo, se reúnen con los niños. A lo mejor hay profesores que les apoyan, que no tienen poder de toma de decisiones. Los niños tienen estas recomendaciones estupendas para mejorar sus vidas, pero luego no hay nadie que las aplique. A menudo se sientan con personas que tienen un gran corazón, quieren ayudar a estos niños a cumplir sus derechos, pero si los niños no pueden influir en la toma de decisiones, ahí hay un problema. Y eso nos lleva al cuarto elemento de este modelo, que creo que es la parte más importante, más de gran ayuda, que es la importancia de la influencia. Luego les vamos a pasar la presentación, unas preguntas que uno se puede preguntar para saber si esto lo ha tenido en cuenta. ¿Por qué es importante? En mi presentación ya he dado algunos ejemplos sobre por qué esto es crucial. Lo más importante para los niños, así como para los adultos que trabajan con los niños, como los decisores y las personas que se ocupan del presupuesto, lo más importante es que cuando te consultas a los beneficiarios de los servicios, tienes más posibilidades de asegurarte de que estos servicios públicos o privados están adaptados a los niños y las prioridades de los niños. Puedes utilizar tus recursos de forma mucho más eficiente. Otra cosa que no puede olvidarse es la importancia de lo que vemos en los niños y los jóvenes. El nivel de autoestima y confianza, y hay niños que se sientan así encogidos al principio de la colaboración y salen un par de centímetros más altos. Y creo que cuando hablamos de salud mental y salud en general, esto no puede subestimarse. Otro resultado muy importante de la colaboración con los niños es que los empoderamos. Desarrollan competencias para la vida que son cruciales. Aprenden a expresarse, a respetar la voz de otras personas, aprenden sobre toma de decisiones colectivas y sobre democracia. También aprenden a expresarse mejor, a comunicar mejor, a presentar sus ideas. Empiezan a participar en la resolución pública de problemas. Todo competencias muy importantes. En las conversaciones de ayer hablábamos de la transición de la infancia a la vida adulta, y los niños tienen mucho miedo de esta transición. Dicen, no nos volvemos adultos cuando cumplimos los 18 y no sentimos que estamos equipados, que tenemos las competencias necesarias para ser adultos cuando cumplimos 18. Tenemos grandes sistemas educativos, aprendemos muchas cosas. Igual no necesitamos eso tanto como estas competencias vitales cruciales. El Foro Económico Mundial tenían una lista de las competencias vitales que se buscan más en el mercado de trabajo, y esto es muy importante. Puedes darle muchas enseñanzas a los niños, enseñanzas que pueden llevar a su vida adulta. Para las comunidades que lo rodean, también la mejora de los servicios, esto puede producir ahorros en el dinero, y esto es importante. Hay que saber cómo utilizar los presupuestos. También mejora la cohesión social.
Parte del feedback que hemos recibido de las ciudades amigas de los niños es que en un país concretamente me impresionó una evaluación de otra iniciativa, pero la conclusión fue que cuando había ciudades amigas de los niños, los sistemas de protección eran más fuertes. Al tener un enfoque comunitario a trabajar con los niños, evitamos que los niños estén aislados. A veces los vemos en UNICEF, en otras organizaciones, trabajando de forma aislada y también a nivel de gobierno local. Mediante estas iniciativas, cuando los municipios deciden trabajar de manera intersectorial, se conocen más, se sienten cómodos e igual toman el teléfono para buscar soluciones para los niños conjuntamente e igual incluso comparten datos. Y esto es una red de seguridad para niños y sus familias, fundamentalmente. Sí, hay mayor compromiso cívico y mayor participación, que es algo que persiguen muchos gobiernos municipales y nacionales. Esto ya lo hemos hablado. Entonces, opciones para actuar. Bueno, pues está claro que muchos pueden hacer mucho y los profesionales sanitarios pueden defender a la infancia y se pueden implantar prácticas participatorias, hablar directamente con los niños y no solo a sus padres. Ayer puse el ejemplo de que yo tengo 3 hijos y llevé a uno al departamento de pediatría de la universidad, tenía al lado a mi hijo y empezamos a hablar y todo muy bien. Y 2 años después fui allí con otro hijo y vino un adulto y se acercó a mi hijo y dijo, oye, bienvenido. Y le explicó un montón de cosas. Pero cuando luego fui al pediatra, dije, esto no me gusta, ¿no? Se está dirigiendo únicamente a mi hijo. Y yo decía, bueno, yo soy su madre, tendré algo que decir, ¿no? Y en un momento dije, bueno, igual lo explico yo más deprisa. Y eso lo hice. Dije, A, B, C, esto es lo que pasa. Y me dice, sí, oye, muchas gracias, ¿eh? Y dije, vale, estupendo, pues me quedo calladita. Más mona. Y claro, pues, dejó que mi hijo se tomara su tiempo para explicarle. Y bueno, esto no era lo que yo me esperaba. Total, que cada vez cuando me fui a casa estaba un poco avergonzada, ¿no? Le mandaron una encuesta y pude ayudar porque era un poco enrevesado el lenguaje y dije, bueno, ahí por lo menos me dejan participar en esto, pero me di cuenta de que si no hubiese el pediatra hablado directamente con mi hijo, hubiéramos pasado por alto el diagnóstico si solamente se lo hubiera contado yo. O sea que es importante que los pediatras le hablen directamente a los niños. Vamos a ver, me queda un poco de tiempo, pues para preguntas. Vale, pues yo lo voy a hacer en castellano, perdona. Lo primero, agradecer a la organización estar aquí esta mañana con vosotros. Y también compartir el espacio con Luis y con Jeff. Jeff yo lo conocí ayer, pero Luis hemos trabajado cuando ella estaba en UNICEF muchísimo en Ciudades Amigas de la Infancia. A ver. Vale. Y además la presentación de Luis me viene muy bien porque os da un poco el contexto de derechos de infancia en el cual nosotros trabajamos aquí en España. Os voy a contar un poco el trabajo que hacemos en Ciudades Amigas de la Infancia, pero me voy a centrar en un proyecto en específico que además tiene que ver con una cosa que estaba mencionando Luis y que pueden hacer todos los profesionales desde un enfoque comunitario para tener en cuenta los derechos de la infancia.
Entonces, Ciudades Amigas de la Infancia, que es una iniciativa de UNICEF, lo que busca es que, igual que decía Luis antes, para cada niño exista una comunidad, que todo el mundo esté involucrado en la realización de los derechos de los niños y las niñas. Lo que buscamos con Ciudades Amigas de la Infancia es que todos los niños, allí en el lugar, en el primer lugar físico, donde realizan sus derechos, puedan tenerlos efectivos, puedan desarrollarse, que también es uno de los principios de la Convención, ser un niño y disfrutar de su infancia, ¿vale? Eso es lo que buscamos. Esto, además, a Luis le sonará porque viene de ella. Una cosa que hemos hecho en Ciudades Amigas de la Infancia, que nos viene bien también para el trabajo con participación infantil y con los adultos, es resumir, digamos, la convención en 5 áreas de trabajo. Estas son las 5 áreas en las que trabajan todos nuestros municipios aquí en España: el derecho a ser respetado y tratado justamente, el derecho a ser oído, el derecho a servicios sociales, el derecho a estar seguro, y en esto es en lo que me voy a centrar hoy, y el derecho a la familia, al juego, al tiempo libre, ¿vale? En estas 5 áreas de trabajo es en lo que podemos estar viendo avances en los municipios con los que trabajamos nosotros aquí en España. Este es el mapa de Ciudades Amigas de la Infancia en el mundo, la iniciativa de UNICEF. Veis además que hay algunos países en los que ha empezado y luego ha dejado de estar, que es el amarillo, y otros países donde quieren arrancar de una manera importante, como por ejemplo China. Jeff decía antes que nosotros tenemos en España 342 ciudades, pero en el momento en que entre China vamos a perder el primer lugar porque quieren hacer un piloto solo con 100. Así que ahí perderemos el primer lugar. Y este es el mapa de España, ¿vale? Entonces, lo primero es que estamos en casi todas las regiones del país, con las 342 municipios que tenemos como Ciudad Amiga de la Infancia. Para un país como España, con el alto nivel de descentralización y la cantidad de municipios que hay, que son más de 8.000, puede parecer poco tener 342, pero eso significa que tenemos más de la mitad de la población de niños y niñas que viven en el país. Y además que en esas 342 municipios existen espacios de participación efectivos en los que buscamos que realmente los tomadores de decisiones políticas escuchen a los niños y a las niñas. Eso significa que cada uno de estos municipios tiene un consejo de participación infantil, y en esos consejos de participación infantil ahora mismo forman parte más de 32.000 niños y niñas en España. Es una iniciativa que llevamos a cabo nosotros como UNICEF, pero además con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Federación Estatal de Municipios y un Instituto de Investigaciones de la Infancia de la Universidad Autónoma de Madrid. Y este era un poco el contexto para que vierais dónde estamos en España con Ciudades Amigas de la Infancia. Y esto que os voy a contar aquí, que era porque también cuando vimos el tema del Congreso dijimos, ¿qué están haciendo los municipios españoles? En este caso no solo en temas de espacios físicos, para realmente generar espacios protectores y de cuidados para la infancia. Entonces, este proyecto que llevamos ejecutando desde hace 2 años es un buen ejemplo de esto, y también del enfoque comunitario y de la involucración de todos los profesionales en tener en cuenta a los niños y las niñas en el trabajo que están haciendo. ¿Por qué nos embarcamos nosotros en este proyecto ya con todo lo que tenemos hace 2 años? Primero, porque es un tema de derechos de infancia, Luis lo mencionaba antes, ¿vale? Tenemos la convención, que además es mandatoria para los países que la han ratificado, y especialmente este artículo, que es el que hace referencia a la violencia y al maltrato contra la infancia. Nos está diciendo que todos los países, a todos los niveles, deben asegurarse que ningún tipo de violencia, estamos hablando también de maltrato, de abuso, de negligencia, abuso sexual también, pero no solamente, debe tener una respuesta por parte del Estado. Que se deben generar todos los mecanismos para la prevención, la identificación, el reporte, la investigación y la atención a estos casos de violencia. Este artículo es el que habla específicamente de la violencia, pero luego tenemos el artículo 3, que nos habla del interés superior del niño, y luego nos están diciendo también los otros 2 artículos que tengo en pantalla, que el Estado debe ayudar, el Estado en todos los niveles, en nuestro caso a nivel local, debe acompañar a los padres y debe apoyarlos en la función del ejercicio parental.
Entonces, decimos que es un tema de derechos, por eso estamos aquí, pero además, y esto me lo dijo de hecho un pediatra hace poco en este proyecto, que normalmente no reaccionamos sino cuando hay una epidemia. Y el problema con la violencia contra la infancia es que es una epidemia que no estamos viendo y que no está llenando hospitales, porque no existe un buen sistema de registro, porque no existe un buen sistema de denuncia. Y esto ya lo decía este informe, que es un informe que ya tiene unos cuantos años, pero sigue estando vigente, que lo mejor ante casos de violencia es llegar antes, lo mejor es prevenir, y además que este tipo de violencia se está dando en los entornos más cercanos a los niños y las niñas. Estos son algunos datos, hablando de la epidemia, algunos datos, a pesar de la falta y de digamos, la deficiencia en los registros y en las denuncias, estos son algunos datos para España. También estáis viendo que los datos no están muy actualizados. Estos son algunos de los últimos datos que tenemos y los datos son de 2021. Y a pesar de eso, estamos viendo que los casos de abuso infantil están creciendo, especialmente en el ámbito familiar. Estamos viendo que el Estado está asumiendo mayor número de tutelas de niños y niñas en los últimos años también, los niños que están en cuidados alternativos. Luego estamos viendo que los casos de abuso sexual también están creciendo. Sabéis, además, vosotros lo sabéis mejor que yo, la dificultad que tienen los niños y niñas para denunciar este tipo de violencia que pueden sufrir. Existe además, y eso lo decía el informe Piñeiro, lo que estábamos mencionando antes, que solamente el 10% de estos casos se denuncian. Entonces estamos hablando de que esto es solo la punta del iceberg del problema que tenemos por detrás. Y luego, y esto es en España, en el caso de la violencia sexual contra personas adultas, la persona adulta conoce a su agresor en un 30% de los casos. En la mayor parte de los casos es una persona desconocida. Pero en el caso de los niños, en el 85% de los casos, el agresor es una persona conocida, de su red familiar, de su red de amigos de la familia, de las personas en las que además ha depositado su confianza con digamos, el perjuicio adicional que eso tiene para ellos. Y también, esta es una ventaja que tenemos nosotros en España, que trabajar en prevención de la violencia es, desde el año 2021, mandatorio por ley, porque tenemos una ley de prevención de la violencia. Esta ley, además, que se produce después de muchos años de discusiones y después de una recomendación del Comité de los Derechos del Niño España, tiene dos cosas muy importantes para nosotros. Primero, tiene un enfoque de derechos de infancia bastante claro, de hecho define la violencia contra la infancia prácticamente literal, como estábamos viendo el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño, y además tiene un enfoque preventivo. Y esto es muy importante para el trabajo con municipios porque la prevención es un ámbito de actuación municipal en este país, generalmente en todos los aspectos, incluida el trabajo con la infancia. Y todo esto lo estamos haciendo, como ya sabéis, porque si en el caso de violencia, si hemos llegado o vamos a atender un caso cuando ya se ha producido el daño, hemos llegado tarde. Entonces tenemos que intentar llegar lo antes posible. Entonces, por estas razones es que estamos nosotros trabajando. Esto es solamente una muestra de la gente que está involucrada en este proyecto, ¿vale? Ellos son personal de los municipios, personal de servicios sociales, personal también del ámbito sanitario, de centros de atención primaria, de hospitales, de la policía local, de centros deportivos, culturales, porque además esta es otra cosa que tiene la ley, es que la ley nos está diciendo que todos los profesionales que están en contacto con la infancia tienen una función preventiva y tienen una función de denuncia. Estamos trabajando en este proyecto en 3 regiones de España porque es un proyecto piloto de investigación aplicada con 10 municipios, porque lo que estamos buscando es que el modelo que diseñemos esté lo más adaptado posible a la realidad del municipio para que luego sea fácil su replicabilidad. Los enfoques que tiene el proyecto: el primero, por supuesto, de derechos de infancia, los artículos que os mencionaba antes relacionados con la violencia, pero también todos los artículos relacionados con la participación infantil, que viene también conectado con lo que estaba diciendo Luis.
¿Y esto qué significa? Que todo el proceso de investigación y todo el proceso también de pilotaje que estamos haciendo del modelo lo estamos haciendo con los niños. Se consultó con ellos durante la fase de diagnóstico, se consultó con ellos durante la fase de diseño, están formando parte de la fase de implementación y están formando parte también de la evaluación que estamos haciendo ahora mismo. El otro enfoque es un enfoque comunitario, también porque, de acuerdo a la legislación española, son servicios sociales en el ámbito de prevención los que son la autoridad competente, digamos. Pero servicios sociales municipales en este país tienen un problema de sobrecarga de trabajo que hace que normalmente se dediquen a los casos más graves. Eso significa que están teniendo puntos ciegos. Estábamos diciendo que el niño, el primer lugar donde ejerce sus derechos es en el municipio. Eso significa que está yendo a la instalación deportiva, que está yendo a la biblioteca, que está yendo al centro cultural, que está yendo al cole, pero la persona de servicios sociales no está en todos esos espacios. ¿Quién está en todos esos espacios? El entrenador deportivo, el monitor, la persona responsable de la biblioteca. Entonces, lo que estamos buscando es que todos estén involucrados, incluido también los profesionales sanitarios. Esto también significa que estamos buscando que se trabaje, porque la sanidad es una competencia de la región, de la comunidad autónoma en España, no del municipio, que también haya comunicación entre profesionales que son puramente del municipio y profesionales que pueden estar involucrados o formar parte de las estructuras de las regiones, de las comunidades autónomas. Y de género, porque sabéis que puede haber patrones de violencia que tienen que ver con el género de los niños y las niñas. Como es un proyecto de investigación aplicada, esta es la hipótesis que estamos buscando validar. Que si reforzamos los servicios para la infancia, no solamente los servicios sociales, de los municipios, estamos mejorando las intervenciones que se hacen, estamos mejorando la prevención y también el registro. Por eso tiene detrás como dos subhipótesis, digamos. La primera, con esto que os decía antes, tenemos unos datos, pero esos datos, si lo estamos comprobando con el proyecto, son absolutamente insuficientes. No se está registrando lo que está pasando y si no se está registrando lo que está pasando, no se están tomando buenas decisiones y además se están dejando niños y niñas que pueden estar sufriendo en este momento sin atención, sin respuesta. Y la segunda, que mejorando esa atención reducimos como la escalada del problema y por lo tanto estaríamos reduciendo la intervención final que puede estar haciendo el Estado de retirar la tutela a las familias de esos niños y niñas. Estos son más o menos la metodología que hemos usado con el proyecto. Empezamos en el 2022 con la investigación que os decía antes. Hicimos un análisis en los municipios. Y aquí volvemos a lo de los datos. Nosotros queríamos hacer un análisis con los casos que tenían los municipios de cuáles eran los factores de riesgo, qué medidas estaban tomando. Los municipios no tienen esto sistematizado. Entonces nos tuvimos que ir a la literatura porque no existía información de primera mano. Pero lo que sí recogimos con ellos fueron cuáles son los cuellos de botella, cuáles son los recursos, los servicios que tienen en el municipio y con los niños y niñas también qué percepción tenían ellos de la violencia y si consideraban a los servicios sociales, si tenían a los servicios sociales o a este tipo de profesionales en el radar para poder denunciar si sentían que habían sufrido alguna vulneración. Con el trabajo que hicimos con investigación hicimos el primer diseño del modelo. Con ese primer diseño del modelo luego lo pasamos por una fase de innovación social con los profesionales de los municipios, pero también con los niños y las niñas, para tener la versión del modelo que es la que ahora mismo los 10 municipios que están trabajando con nosotros están pilotando. Están aplicando con planes de trabajo individuales durante este año. El objetivo es que el año que viene, con los aprendizajes del piloto, con los aprendizajes de la evaluación que también estamos haciendo, poder dar la tercera iteración, que este es en jerga de innovación social, así es como la llaman, o la tercera revisión del modelo para poderlo ofrecer a todos los municipios que quieran trabajar con él. Y solamente os voy a contar algunos resultados preliminares del diagnóstico que os decía de 2020.
Para que tengáis una idea de con cuánta gente estamos trabajando, se hicieron grupos focales con más de 200 niños en los 10 municipios del proyecto. Se hicieron entrevistas en profundidad a profesionales de los municipios, pero también de las comunidades autónomas. Se hicieron grupos focales con los profesionales de los municipios y se hizo una encuesta también con los profesionales. Y además hicimos una encuesta a familias. Y algunas cosas que salieron de este análisis, en este caso, esto es lo que opinan los niños y las niñas. Tienen un concepto amplio de lo que es buen trato, lo localizan en las familias, en las personas más cercanas, las que tienen confianza. Está relacionado y lo identifican si se sienten protegidos, si sienten que están viendo, o sea, que están siendo alimentados, que están siendo cuidados con necesidades básicas. Identifican diversos tipos de violencia, pero también hay a veces un sesgo, un poco también por el trabajo que se ha hecho de difusión y también por, digamos, la incidencia que tiene el problema del bullying. Identifican el bullying y a veces les cuesta identificar de manera espontánea otros casos de violencia. Y consideran la minoría como un factor de riesgo. En los grupos que hicimos también fue un poco interesante porque los más pequeños consideraban a los adolescentes la fuente de violencia. Entonces, si había un parque y había adolescentes, no, es que este parque yo no me siento muy seguro porque hay adolescentes y están haciendo cosas que mejor no. Y eso, dificultades que está relacionada con el primero, al acceso a servicios básicos. Lo que decíamos antes, no tienen a las autoridades, digamos, como de referencia a servicios sociales, como alguien a quien pueden acudir si tienen un problema, y consideran que el riesgo está ahí fuera, ¿vale? Que el riesgo está en zonas poco iluminadas, que el riesgo está porque hay poca seguridad, poca policía presente, personas desconocidas. De hecho, para ellos, y esto nos llamó la atención, en un municipio, el sitio donde se sentían más seguros, esto claro, tenían 12, 13 años, no eran de los más pequeños, era el centro comercial. Ese era el sitio más seguro para ellos. En este caso, esto es desde el punto de vista de los profesionales en prevención. ¿Cuáles eran los cuellos de botella que ellos estaban viendo para el trabajo en prevención y las sugerencias de mejora, que es en lo que estamos trabajando ahora con ellos? Lo primero que estamos viendo, y por eso también el trabajo con Ciudades Amigas de la Infancia es importante, es que hay acciones, pero esas acciones están dispersas, no están coordinadas y no están involucrando a todos los profesionales. En general, las personas de servicios sociales son las que tienen mayor conocimiento del tema, mayor conocimiento también de la ley y sobre los que cae, digamos, la responsabilidad del trabajo. Tienen formaciones, pero esas formaciones no las consideran de buena calidad y que abordan de manera integral el problema. Y esto es un clásico con servicios sociales en España, y es que hay una sobrecarga muy importante de trabajo y que, además, esto no lo dicen varias veces, se ha desarrollado una ley, pero es una ley que no viene acompañada de recursos, y si no viene acompañada de recursos, ellos ya tienen una sobrecarga de trabajo que les impide poder poner el foco también en prevención. Entonces, lo que estamos haciendo es diseñar esta estrategia también de gobernanza. Una de las cosas que se hizo desde el principio con los municipios es crear grupos motores, grupos de trabajo dentro del municipio que garantizaban que la información que estábamos recogiendo venía de todos los profesionales, y también ahora durante la implementación que todos los profesionales están involucrados. Por esto que os digo, porque estamos intentando que todo el mundo conozca el problema, tenga recursos en términos de conocimiento de cuáles pueden ser los factores de riesgo, que puedan detectar un caso, que puedan decirle a servicios sociales: estoy viendo a este niño o esta niña que puede estar sufriendo un problema, y se puede hacer una intervención comunitaria. La diseminación de recursos, campañas y conocimiento acerca del tema, y los niños lo que nos decían es que querían mayor esfuerzo en el conocimiento del buen trato y de los programas de parentalidad positiva, escuelas de familia y etcétera que tienen los municipios, y también querían educación afectivo-sexual y mejoras, por esto que os decía, de la luz y etcétera, mejoras en el espacio urbano.
En el caso de la detección, existe un miedo en los profesionales para denunciar porque consideran que no tienen los conocimientos suficientes y que tampoco tienen el respaldo si llegan a denunciar para hacerlo. Luego, ¿qué pasa? Tengo que ir a la policía y tengo que poner la denuncia y luego me van a llamar para que vaya al juzgado. Entonces, se sentían inseguros al hacer esto o se sienten inseguros y volvemos a lo mismo también de la sobrecarga de trabajo y los problemas de formación. Pero también nos decían esto y al mismo tiempo nos estaban diciendo que todo lo que se denuncie solo puede ir a mejor. Entonces ahí hay una ambivalencia entre tengo miedo de denunciar, pero sé que si denuncio o que si reporto, esto significa que va a haber una intervención temprana en el caso del niño y de la niña y que por lo tanto esto va a mejorar. Estamos trabajando en formación, estamos trabajando también en pedagogía sobre el rol de servicios sociales y de los otros profesionales en coordinación con servicios sociales para mejorar la coordinación que existe entre ellos y otra cosa que nos decían es que hay muchos protocolos y muchos formatos que tenemos que rellenar y mucha información que sabemos que existe, pero normalmente lo conocen servicios sociales, lo conoce educación, pero no lo conocen otros profesionales. En algún caso, por ejemplo, los servicios sociales de un hospital tenía su propio protocolo y servicios sociales no sabía que ese hospital tenía ese protocolo. Entonces ahí es una cuestión de unificar, de coordinar y de trabajar más en conjunto. Y entonces, ¿cuál es el modelo en el que estamos trabajando? El modelo tiene, digamos, como dos niveles. Un nivel es el cómo, cuáles serían los pasos para que el municipio pueda, desde una perspectiva de derechos, desde una perspectiva comunitaria, realmente diseñar un sistema de trabajo para prevenir la violencia, que pasa por identificar el problema, identificar y diseñar el sistema de gobernanza en el que estén presentes también los niños y las niñas, identificar y seleccionar el reto social al que quieren responder y la palanca de cambio que motivaría una solución de ese problema. Perdón, ya termino. Vale, tenéis los pasos ahí. Y el otro nivel son como actuaciones o estrategias, ¿vale? Por una parte, involucrar a los niños y las niñas en la propia resolución del problema porque ellos tienen derecho a participar, asegurar que se generen entornos seguros y protectores alrededor de la infancia y asegurar una estrategia comunitaria y formación y conocimiento por parte de los profesionales. Tenemos toda la información, si tenéis la presentación, en una página web y los primeros documentos que se han publicado del proyecto. Gracias. Muy bien, pues me gustaría darle las gracias a Paola y a Luis por unas presentaciones verdaderamente fantásticas, pero como dije antes, la clave es escucharles a ustedes y vamos a empezar con un turno de preguntas. ¿Hay un micro por ahí? Fenomenal. A ver, preguntas, comentarios que quieran ustedes hacer. Buenos días y quería agradecerle a Luis y Paula por sus presentaciones. Concretamente, Paula, me gustaría que hagas algo más de referencia con respecto a uno de los conceptos que tú planteaste vinculado con la replicabilidad, que está en la última slide y debiera quizá a veces considerarse desde el principio. Y esto de la mano de otros conceptos como es el tema de la escalabilidad, el tema de la continuidad y de la evaluación de la intervención en su conjunto. ¿Algunas reflexiones al respecto? La pregunta tiene que ver con la replicabilidad. Y le pedía a Paola que hablara de replicabilidad. Vale, nosotros tenemos una ventaja, creo que esto es que me escucha muy alto, tenemos una ventaja con este proyecto, con este trabajo que estamos haciendo, y es que partimos de la base de las más de 300 ciudades amigas de la infancia con la que tenemos en España.
Entonces, desde el diseño mismo, cuando estábamos pensando en cómo íbamos a hacer esto para trabajar más con los municipios en temas de prevención, desde ese momento se tuvo en cuenta la replicabilidad y la evaluación, ¿vale? Y la escalabilidad también. Entonces, por eso lo que estamos haciendo es trabajar de manera piloto con 10 municipios para que el resultado del trabajo que estamos haciendo sea lo más a medida de la... Existe diversidad en los municipios, pero no existe tanta, porque lo que estamos encontrando también es que los hallazgos del diagnóstico, cuando lo presentamos ante municipios que no están participando en el proyecto, les resuena y se sienten identificados. Eso significa que ya tenemos una base sobre la cual, cuando tengamos el modelo validado además por la fase de implementación que están haciendo los municipios, vamos a tener un trabajo que les sirve y legitima lo que se está encontrando. Esto con respecto a la replicabilidad. Y luego tenemos la ventaja de que el trabajo que está haciendo con estos 10 municipios, tenemos un canal directo con los más de 300 municipios con los que trabajamos. Entonces, lo que estamos buscando es que el trabajo que estamos haciendo, que ahora mismo ha estado restringido a esos 10 municipios, el año que viene lo vamos a ofrecer a los otros 300 con los que trabajamos en España. Y con respecto a la escalabilidad, el modelo tiene las 4 estrategias que mencionaba, cada estrategia tiene palancas de cambio y soluciones. Cuando los municipios decidieron a principios de este año cuál iba a ser el plan de trabajo, como esto es un proyecto piloto, en su plan de trabajo escogieron solamente 2 estrategias. Eso significa que los municipios ahora mismo, los 10 con los que estamos trabajando, no están trabajando en las 4 estrategias. Es decir, que otro objetivo es que esos 10 municipios el año que viene escalen el trabajo que están haciendo y vayan en profundidad y agreguen nuevas soluciones o nuevas estrategias a lo que están haciendo. Entonces, estaríamos replicando en otros municipios y estaríamos intentando escalar en estos mismos, porque el modelo también queremos que sea flexible y que permita que los municipios trabajen a pequeña escala con una estrategia o, si tienen recursos, que trabajen con las 4. Y con respecto a la evaluación, y esto es una ventaja porque este proyecto está financiado por fondos europeos a través del Plan de Recuperación y Resiliencia, que es una estrategia con la que se dotó la Unión Europea después del COVID para la recuperación, es que en la financiación estaba incluida la evaluación, ¿vale? Porque también al financiador le interesa mucho la evidencia. Entonces, en este momento estamos haciendo 4 evaluaciones. Estamos haciendo una evaluación del diseño del modelo, estamos haciendo una evaluación de proceso, también por esto que os decía del aprendizaje. Conocer el proceso es importante para poder incorporar las mejoras en la versión 3 del modelo. Estamos haciendo una evaluación de resultados, porque estamos haciendo la evaluación ahora mismo, el proyecto está en implementación, no podemos hacer una evaluación de impacto. Y estamos haciendo una evaluación también de coste-beneficio, por esto que os decía, de que la prevención es muy importante, pero normalmente no se dota de recursos. Entonces, queremos evidencia del beneficio que tiene, en términos de coste-beneficio, trabajar desde un enfoque preventivo frente a un enfoque de intervención posterior cuando se declara el desamparo. Soy consciente de que algunos de los miembros que hablan inglés del público no tuvieron la traducción, así que voy a comentar brevemente lo que Paola acaba de mencionar. Muchos de los participantes no tenían los auriculares de la traducción. Ha mencionado una serie de cosas que están haciendo en relación con la replicabilidad. Creo que lo que ha dicho es muy importante, que su capacidad de tener 10 centros, que son municipios que están haciendo este trabajo, la ventaja de tener 342 ciudades amigas de la infancia es que puedes coger lo que aprendes de 10 centros y replicarlos y compartirlos con los otros 332 centros. Así que una de las ventajas de tener más de una ciudad amiga de la infancia, tener un movimiento en el país, eso te permite aprovechar las enseñanzas de algunas de estas ciudades y replicarlo, expandirlo a otras comunidades.
En Estados Unidos, y me gustaría escuchar comentarios de compañeros de otros países, nosotros no tenemos esa capacidad. Nosotros no podemos aprender necesariamente de una ciudad y replicarlo en la segunda ciudad y luego escalarlo entre distintos estados y todo esto. Así que las ciudades amigas de la infancia aporta esta oportunidad para vincular distintos municipios. ¿Otras preguntas, comentarios? Soy Tony de Newcastle. Es una pregunta un poco general. Han cubierto de forma muy interesante la cuestión de la comunicación con los niños y en los centros de atención de salud. Me gustaría preguntar cómo piensa que las organizaciones de atención de la salud deberían establecer una relación con los niños y los jóvenes. Me refiero sobre todo a las asociaciones pediátricas. Estoy muy orgulloso de lo que estamos haciendo en el Reino Unido, que tiene un sistema, tenemos un panel, pero me gustaría preguntarle si podía aplicarse un modelo similar a ISOP de tener un panel de jóvenes. El problema es cómo organizas esto. Me gustaría saber si tienen algún comentario al respecto. Creo que en términos de... hay distintas formas de responder esta pregunta. ¿Tiene sentido? Por supuesto. ¿Es importante? Claro que sí. Establecer estos consejos, por eso estamos aquí. Hace un par de años, cuando el proyecto de gobernanza amiga de la infancia, algunos colegas nos lo pidieron, teníamos preguntas de este tipo de forma regular. Queremos trabajar con niños, ¿cómo podemos hacerlo? Establecemos este proyecto de gobernanza de ciudades amigas de la infancia. Hay una serie de cosas que estaría bien tener en cuenta. Una de ellas es si es una decisión que se realiza, debería reflejarse en las políticas. Luego hay que desarrollar las capacidades y establecer un grupo como este. Puedo dar muchos detalles de cómo hacerlo, pero a menudo tiene que ver con las competencias, porque si tienes un comité permanente, por ejemplo, una junta asesora, eso lleva mucho trabajo y eso es una de las cosas que recomienda el Comité sobre los Derechos de los Niños. Hay que trabajar el proceso completo. El proyecto de gobernanza de las ciudades amigas de los niños, para todo lo que hacemos nos involucramos en la fase de preparación, de implementación y todo el seguimiento, y ellos orientan nuestro trabajo. Es mucho trabajo tener estas comisiones cuando se necesitan las capacidades y los recursos para llevar esto a cabo, y esa va a ser la parte más importante. Eso debería haberlo incluido en mi presentación. Esto lo puedo incluir en la que se compartiré. Hay distintos tipos de participación de los niños, la dirigida por los niños, cuando los jóvenes y los niños deciden establecer un organismo ellos mismos o cuando deciden hacer una manifestación. Luego está la colaborativa, que es co-creación, que son estas juntas en las que están implicados los gobiernos, los adultos, pero colaboran con los jóvenes y los niños. Y luego están las consultas. Eso puede ser otra forma, que son unas conversaciones para comprobar la relevancia de determinadas medidas, etcétera, etcétera, escuchar sus prioridades y recibir asesoramiento estratégico. Este asesoramiento puede ser muy útil. Hay distintas formas de hacerlo y recibimos muchas peticiones también de entidades corporativas grandes y también de organizaciones filantrópicas. Hoy en día todos piensan que necesitan estas comisiones. Hay algunos entornos en los que esto tiene mucho sentido porque tienes un adulto que apoya todo el proceso y bueno, este tipo de comisiones es válido. Es un tipo de consulta. También nos pueden ayudar a decir qué preguntas formular, etcétera, etcétera.
No sé si tiene algo que añadir, Paula. Solamente como in English, only from our experience in Spain. En España We have an advisory group, tenemos un grupo asesor de niños para UNICEF España. Tenemos la ventaja del trabajo que están haciendo los municipios a nivel local. El campo en el que cosechamos son los consejos locales a nivel local. Al principio los involucramos en una cumbre que realizamos cada 2 años, una reunión de consejos de la infancia. Lo primero que hicimos fue diseñar esta conferencia. Empezaron a involucrar de forma directa el interés de los niños en la colaboración con UNICEF. Y empezamos de la forma más fácil, con proyectos pequeños, y tuvimos que adaptar la metodología para ello y nos dimos cuenta de que necesitas más tiempo, porque si diseñas por ti mismo una conferencia desde la perspectiva del adulto necesitas 2 meses, pero si trabajas con niños necesitas utilizar distintas metodologías y requieres más tiempo, a lo mejor el doble de tiempo de organización. Empezamos con proyectos muy pequeños y luego ellos nos pidieron que fueran permanentes, que tuvieran un espacio permanente con nosotros. Eso fue el inicio del grupo asesor que tenemos ahora en UNICEF España. Para una sugerencia muy concreta. En nuestro proyecto de gobernanza tenemos que tenerlo. Tenemos una junta asesora de jóvenes y niños, pero no creo que estos grupos se tengan que establecer para todas las organizaciones, porque es mucho trabajo y tiene que ver con lo que dice y requiere muchos recursos financieros y humanos. Hay opciones de aprovechar consejos, grupos, asesores establecidos. Esto no es un problema si operas localmente, pero en una organización global o nacional es más complicado. Encontrar un momento con los niños en Europa y Estados Unidos, por ejemplo, cuándo te puedes reunir con ellos porque tienen escuelas, actividades, tienen parejas. Encontrar tiempo para reunirse con personas de la misma zona geográfica es difícil a veces. A lo mejor a veces se pueden aprovechar estructuras ya existentes, pedirles insumos, consejos, feedback y asesoramiento. Soy representante de Turquía. Me gustaría agradecer las 2 excelentes presentaciones y mi pregunta es para Paula. En estas ciudades amigas de la infancia, desde la perspectiva de estas ciudades, ¿se toma en consideración las viviendas adecuadas, el derecho a una vivienda adecuada? No he visto esta perspectiva incluida. Se habla específicamente ¿hay algo al respecto específicamente de la vivienda adecuada para los niños? Esto tiene impactos ¿se impacta de alguna forma para mejorar la calidad de la vivienda de los niños? Uno de nuestros problemas trabajando con el tema de la vivienda en España es que las competencias no son locales, no se encuentran a nivel local. Algunos municipios tienen viviendas sociales y algunos programas abordan esto, pero solamente los más grandes, no los más pequeños. El tipo de intervenciones que pueden hacer, porque en países como América Latina, de donde vengo yo, no tenemos chabolas, tenemos vecindarios con edificios muy antiguos, con falta de servicios.
con la población migrante, comparten piso muchas veces la población migrante, y eso es muy difícil para los niños porque comparten distintas familias, comparten el mismo apartamento, y esto puede ser un riesgo, tener a un niño que vive en el mismo piso con personas que no conoce, y eso pasa mucho con las personas migrantes. Nosotros, las ciudades amigas de la infancia, solo podemos tratar los servicios sociales y las prestaciones sociales. Este es el tipo de prestación que pueden hacer los municipios. Estamos trabajando, ahora hay una ley en España sobre vivienda. Estamos abordando ahora mismo este tema, pero son cosas que están en el ámbito de otro... Bueno, que esto lo trata otro colega mío, no lo trato yo personalmente. Quería plantear una pregunta y me gustaría escuchar los comentarios del público, y es el papel crítico que pueden desempeñar los profesionales de la salud para estimular, catalizar el tema de las ciudades amigas de la infancia y sobre todo la participación de los niños en vuestras comunidades. Probablemente los educadores afectan la vida de los niños más que nosotros. Sí, ¿cómo los profesionales de la salud de los niños, los pediatras, cómo podemos estimular la participación de los niños en nuestra comunidad? ¿Lo están haciendo? ¿Hay algún papel que podamos desempeñar? ¿Y cómo podemos desempeñar este papel, los pediatras? Yo queria hacer una pregunta. No me ven porque estoy en esta parte de la sala. ¿Quién es usted? Barbara Williams, soy pediatra y trabajo en un hospital comunitario de Madrid. Y tengo un comentario para Luis y una pregunta para Paola. El comentario para Luis es: muchas gracias por su maravillosa presentación. Tengo la misma experiencia que usted con su hija en la clínica. A mí me ha pasado lo mismo, pero en el otro lado. Trabajo en el departamento ambulatorio, así que cuando viene un niño a mi oficina pregunto cuál es el problema y la madre está intentando, no deja que el niño hable. Siempre la madre quiere interactuar directamente con el médico. Es gracioso que también usted haya tenido esa experiencia. Y la pregunta para Paula, me alegro mucho de que haya mencionado la ley que tenemos ahora en España, que se ha aplicado en junio de 2020-2021. Es una de las mejores leyes para la protección de la infancia y creo que todos deberíamos mirarla porque está totalmente centrada en los derechos de la infancia. Y creo que protege a la infancia muy bien y los empodera para que puedan disfrutar de sus derechos. Pero también creo que tenemos que asegurarnos de que la comunidad trabaje junta. Necesitamos una nueva ley. No todos tienen la experiencia necesaria para ocuparse de estos casos. Tenemos que tener mucho cuidado de que como institución no cometamos violencia por nuestra parte. Un caso, por ejemplo, de una chica adolescente que vino a urgencias acompañada de la policía y de su profesor o profesora, porque había comentado a una amiga que su padre y su madre le habían pegado, le habían tirado del pelo porque habían tenido una discusión, etcétera, etcétera. Y así reaccionaron los padres de esta niña. Aparentemente, esta es una de las formas como la disciplinan, golpeándole en la cabeza. Esta adolescente va a su profesor, que llama a la policía, viene la policía, la adolescente y el profesor van a urgencias. Con la policía no se llaman los padres, se les llama más tarde. Al final la chica termina en un centro.
En primer lugar, dijo que ella quiere a sus padres y quiere vivir con ellos y no quiere estar separada de ellos. Ella quiere vivir con sus padres, pero no le gusta cómo la tratan en ocasiones. Al final, termina en un centro para menores. La policía detiene a los padres, los pone en el calabozo durante una noche, los esposan, los llevan al calabozo. Creo que aquí reaccionamos de forma excesiva. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de proteger a los niños, de no ejercer una violencia añadida, adicional. ¿Esta experiencia la ha vivido usted? ¿Qué se puede hacer en estos casos? El primer comentario. Creo que la primera parte era para usted. Creo que era más un comentario. Voy a aprovechar la oportunidad para comentar algo. Creo que la legislación aquí va a ser clave. Por eso he hablado de la importancia de centrarnos no solamente en el desarrollo de la capacidad, sino que también tenemos que institucionalizar el derecho de los niños a ser escuchados. Este es un ejemplo excelente el que acaba de darnos. En Dinamarca, en principio, cuando separamos a un niño de sus padres, una de las situaciones más importantes en la que tienes que tener esta discusión, tienes que escuchar a los niños al principio, pero tienen que consultar también al niño sobre la decisión antes de tomar la decisión. En Dinamarca hicieron una investigación inicial que salió hace un par de meses. Primero cubrieron un 60% de los casos. A veces daban el paso incluso sin discutirlo con el niño ni verificar los casos, pero en muy pocos casos hicieron la segunda consulta con el niño, que está establecida por la ley. Ahora el gobierno tiene que abordar ese tema. Hay que darle importancia a la protección de los derechos del niño con legislación, políticas y estrategias, y luego hay que desarrollar las capacidades de la policía, de los profesionales de la salud. Los pediatras son un grupo de personas que tienen una formación muy larga, muy sólida. Muchas veces los trabajadores sociales tienen un papel muy importante también y no necesariamente, muchas veces tienen un trabajo excesivo estos trabajadores sociales y a veces no tienen la formación necesaria para tomar el juicio adecuado. La legislación, las políticas, la estrategia y el desarrollo de las capacidades de todos los que están involucrados con este proceso. Es lo mismo que estamos intentando abordar con nuestro proyecto. No trabajamos directamente con casos en UNICEF. Esto es algo que hacen los municipios, los servicios sociales, pero creo que el caso que ha relatado es un buen ejemplo de por qué necesitamos reforzar los servicios sociales y el trabajo que están haciendo para prevenir la violencia, porque hay distintos programas como la paternidad positiva, la escuela para los padres y madres, etcétera. Y si ellos trabajan en la relación entre la familia y tienen en cuenta también la opinión del menor o el adolescente sobre la situación, y si empiezan a trabajar también para mejorar las relaciones, la forma en que educan a los niños, estos son cosas que previenen la situación, evitan que los niños terminen en centros de menores. Por eso es lo que estamos intentando hacer con nuestro proyecto. Tenemos que reforzar a los actores que están implicados, los servicios sociales, por ejemplo, y necesitamos los recursos no solo para intervenir, sino también para trabajar con anterioridad con las familias y reforzar las habilidades y las competencias que tienen para ocuparse de los niños. Un comentario rápido. No se trata únicamente de protección de la infancia, de lo que hablamos ahora. ESOP, en colaboración con otras organizaciones, solamente está con una iniciativa con los niños de la calle y niños trabajadores. Si miras
la historia de cómo se han tratado los niños de la calle y los niños que trabajan. Hemos visto a lo largo de los años que lo que queremos hacer los adultos, los gobiernos y las organizaciones inicialmente de sacar a los niños de la calle, etcétera, etcétera, es muy distinto de lo que quieren los niños y los jóvenes. Lo mismo con los niños que son víctimas de trata. No se trata en la protección de la infancia. Tenemos que escuchar a los niños para entender lo que ellos quieren antes de que empezamos a dar pasos, tomar medidas, y hacer lo que nosotros pensamos que está en su beneficio. Vamos a escuchar más preguntas. Me interesa escuchar lo que tienen que decir de cómo nosotros podemos ayudar a involucrarnos, cómo nos podemos involucrar en mejorar los derechos de la infancia y su participación. Hola, soy Deshan. Soy epidemiólogo de Estocolmo y también pediatra activo clínicamente en los suburbios de Estocolmo. En ambos lugares he estado involucrado en cuestiones relacionadas con este tema. Hace unos años teníamos un proyecto europeo en el que examinábamos a los niños que entran en centros de menores de cuidado del Estado. No han sido mencionados. Creo que son un grupo clave que tener en cuenta cuando hablamos de niños protegidos de la violencia, porque lo hemos visto en Suecia, que ha estado en primera línea del trabajo con los derechos de los niños, la implementación de un conocimiento de la importancia de intentar prevenir la violencia. Es que estamos viendo cada vez más niños que acaban siendo protegidos por el Estado, pero lo que vemos es que no se protegen los derechos de la infancia dentro de este sistema de protección estatal. Y creo que cuando trabajamos con ese sistema, no debemos olvidarnos de estos niños. Y creo que nosotros, como profesionales de la salud, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo podemos, los pediatras sociales, en teoría tenemos las competencias y el conocimiento de las normas y los derechos de la infancia, ¿cómo nosotros podemos influir en las organizaciones, en los organismos gubernamentales, etcétera? No siempre es tan fácil, pero hemos visto ejemplos muy buenos. Por ejemplo, en el Reino Unido ha habido un trabajo positivo de construcción de un sistema que es evaluado de forma constante y implica a los niños también. Pero en primer lugar, lo que siempre podemos hacer como pediatras en nuestro trabajo es trabajar por estos niños, porque hay muchos informes y varios estudios científicos que muestran que los niños que son cuidados por el Estado reciben una atención sanitaria peor y una atención dental peor y peor atención de salud mental que los niños que están fuera del sistema. Y eso no es aceptable. Creo que como pediatras podemos implicarnos con los servicios sociales y ser más activos para llegar a esta población. Me alegro mucho de que haya planteado este ejemplo, porque aquí estamos hablando de uno de los grupos más vulnerables de niños. Creo que es crucial tenerlos en cuenta. El trauma se suma a un mayor trauma cuando entran en los sistemas de protección del Estado. Se tienen que hacer muchas cosas en la legislación, en las políticas, en el desarrollo de las capacidades. ¿Qué es lo que has oído de las personas que trabajan en este ámbito? Dice, sabemos que tenemos que hacer algo, pero no sabemos exactamente qué hacer. Y hablé con una persona que trabajaba en una institución psiquiátrica
Estoy un poco confundida con tantos idiomas, pero bueno. Esta persona decía lo mismo. Esta misma preocupación. A veces los niños se encontraban en una situación peor cuando entraban en el sistema de protección estatal. He estado, en centros de acogida de niños y que he visto que estos lugares está la noción falsa de que una vez pones al niño en una institución, el niño ya no tiene derecho. No, ese no es el caso. Solamente se te depriva de la libertad, pero todos los otros derechos han de respetarse. Si miras los derechos del niño y si los tienes en cuenta y tienes en cuenta su derecho a ser escuchado, ¿cómo puedes hacer que esto se cumpla en una institución? Porque a menudo estas situaciones problemáticas suceden entre el niño y uno de los adultos que interactúan con el niño. A menudo hay otros adultos que están con el niño. ¿Cómo sabemos lo que ha sucedido entre un niño y un adulto en estas instituciones? Tiene que haber un mecanismo de quejas, de denuncias anónimo. A veces hay un mecanismo de quejas, pero no es anónimo. Y yo me pregunto, ¿cómo va a atreverse cualquier niño a hacer una queja si no es anónima? Creo que un mecanismo de reclamaciones de quejas anónimo es esencial, es la forma esencial de asegurarnos de que los niños al menos pueden comunicar esta preocupación. No sabrás qué niño lo ha hecho, pero es importante porque todo tipo de maltrato se reproduce. Hay que tener mucho cuidado sobre cómo se hace esto para que se haga bien, pero el riesgo de reprimendas es un motivo muy importante por el cual muchos niños no comunican estas violaciones de sus derechos. Una cosa que tampoco he mencionado es que hay muy poca concienciación de todo esto y creo que los pediatras aquí pueden desempeñar un papel crucial. Crear concienciación, sensibilizar y no se puede subestimar. Paula nos ha hablado de por qué su programa ha funcionado tan bien y eso es porque hay un elemento muy importante de aprendizaje por pares. Todos son los colegas que se aprenden entre ellos, entre gobiernos locales, entre pediatras, etcétera, etcétera. Puedo hablar en cualquier conferencia. Un pediatra quiere oír hablar a otros pediatras. Esa es la realidad. Así que tienes un gran potencial para hacer llegar el mensaje. Y lo último creo que es uno de los mayores retos, que es la falta de pruebas, de evidencia. Desde hace muchos años no tenemos esto. Y claro, pues ¿quién quiere invertir, financiar algo sin las pruebas que lo respalden? Y nosotros tenemos que conseguir eso y poder ofrecer argumentos de por qué hay que hacer esto, ¿no? Y tener la documentación es absolutamente crucial. En inglés, ¿no? En inglés. Okay. Bueno, como quiera. Voy a intentarlo. A colación de lo que decía Jeff, los pediatras tienen que empezar por preguntar en la consulta si hacen ejercicio, si comen una dieta equilibrada, si sus padres lo traten bien, si van al cole, al parque. Es fundamental tener la formación para formular las preguntas adecuadas y ser conscientes de que esto es lo que hay que hacer. Sería quizás un primer paso que nos permitiría llegar a los gobiernos para que diseñen otros planes, que habrá que ofrecer asesoramiento a las autoridades y que se den cuenta de que tienen que tener presente A, B, C y poner de manifiesto que
hay que empezar en la propia consulta del médico. Tenemos que preguntar directamente para saber si presentan un riesgo o hay una serie de carencias, si se están enfrentando a dificultades, problemas, etcétera. Esto creo que es un poco a colación de lo que decía Jeff. Bueno, tenemos una pregunta, un comentario acá. Bueno, yo me vais a disculpar, pero es que mi inglés es muy rudimentario y me voy a expresar en español. Ruego disculpas. Bueno, gracias a la mesa por su presentación. Esto no es una consulta, es un poco una respuesta que ha hecho el compañero aquí, creo que era de Estocolmo, ha dicho. Bueno, yo soy Gemma Ochando y soy pediatra y psiquiatra de la infancia y adolescencia. Soy del grupo de trabajo de pediatría social de aquí de Valencia y entonces, bueno, nosotros aquí en Valencia hace 15 años hicimos una unidad para atender justamente a niños adoptados y acogidos en familia y en residencia, porque después de estos 15 años de trabajo, pues veo que es cierto que de todos estos niños los que más ayuda necesitan son justamente los que están en nuestras residencias de menores, ¿no? Porque pues pasan más desapercibidos, no hay una familia que se preocupa directamente por ellos y la atención, aunque son centros que cada vez son mejores y tienen más ayudas y más educadores, más psicólogos, trabajan mucho con estos niños, pero no tienen el afecto que todas las personas necesitamos, ese afecto directo, ¿no? de tu familia, de tus padres. Entonces, bueno, pues es una idea, nos costó mucho hacer esta unidad y siempre digo que es una unidad, nunca mejor dicho, pero es que es una unidad de una persona, que estoy sola. Entonces, bueno, pero la idea creo que es importante y a lo mejor pues podría replicarse también en otros lugares. Muchas gracias. Can I comment? No? Sorry, I think I'm going to express myself better in Creo que me voy a expresar mejor en español. Hey, I'm the moderator. A ver, que aquí modero yo, ¿eh? ¿Qué se van a pensar ustedes? Okay, Pues, regarding bueno, the question, lo intento en why inglés, va. I didn't say anything about No he mencionado nada sobre los centros de menores that it was in the hands of the state. porque están en manos de los estados y nosotros estamos trabajando con los municipios y por eso solamente podemos trabajar en prevención con los municipios. En UNICEF, sin embargo, estamos haciendo mucho. Estamos, por ejemplo, con un proyecto con el Principado de Asturias que pretenden cambiar y rediseñar los centros de menores en la comunidad autónoma. Y como usted ha mencionado, hay una serie de estrategias y una de ellas es la participación infantil. Y para eso hay que cambiar los centros. Y para poder cambiar la manera en que se llevan necesitamos profesionales formados, profesionales que anteponen el cuidado de los niños a todo. Tiene que haber espacios para la participación de los niños en esos centros y hace falta adaptar el espacio físico para satisfacer las necesidades de los niños. Están trabajando en esto en el Principado de Asturias y puedo pedirle a una colega que le dé más información al respecto si quiere. Luego, por otra parte, aquí han mencionado antes que algo que se aprecia en estos municipios con los que trabajamos es que los profesionales se sienten más confiados cuando identifican casos, no solamente con factores de riesgo, porque eso puede llevar a la discriminación, decir, bueno, pues esta persona es pobre, o su familia es pobre, o su familia viene de Rumanía. Eso no se puede hacer así. Hay que utilizar indicadores de conducta, algo que se empezó a hacer
con De Valora, una herramienta en el País Vasco y que los profesionales encuentran muy útil para cambiar la perspectiva. Bueno, pues parece que tenemos que cerrar la primera sesión. Un par de comentarios breves. Tony ha mencionado el colegio oficial y lo que han estado haciendo en los últimos 8 a 10 años para asegurarse de que los niños estén implicados, participen en todo lo que hacen. Y le preguntaría a todos, ¿cuántas asociaciones profesionales, cuántas de nuestras sociedades profesionales han replicado lo que ha hecho el Royal College? Sé que la Academia de Pediatría no lo ha hecho y yo pues estoy, no sé, supongo que la parte superior con los comités, consejos y demás es un reto. Yo trabajo en un programa de residentes en la Universidad de Florida, en el hospital universitario. Solemos tener 8 o 10 residentes, muchos son de otros países y como Rita ha mencionado, yo les puedo asegurar que ninguno de ellos, viniendo, como digo, de otros países, se les ha formado en derechos del niño en sus facultades de medicina. Y ya les digo que vienen de muchos países, de todo el mundo. Así que sí, esperamos que los pediatras tengan una función importante para mejorar los derechos de los niños y no los estamos formando en las facultades de medicina ni en programas de residencia, me imagino. Hay, por tanto, una brecha importante entre lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo. ISOP, y fundamentalmente en el ámbito internacional, pero no solo, pretende que los pediatras y las sociedades de pediatría se reúnan. Cuando se tomen decisiones en UNICEF, en la OMS o en nuestros gobiernos, los pediatras y las asociaciones de pediatras no suelen estar presentes. Y yo hablo de los Estados Unidos, que los pediatras participan con los servicios de protección a la infancia, pero les puedo decir que no se considera en ningún caso los derechos de los niños, tal y como funciona nuestro sistema de protección al menor. Por lo tanto, hay una división grande. En nuestro país es el único que no ha ratificado la convención, pero yo me atrevería a decir que esta brecha se produce en todas las sociedades. Cuando participamos en grupos nacionales e internacionales y hablamos del derecho del niño y luego tenemos otras subespecialidades en otros comités, el 95% están todos en las subespecialidades e igual un 5% vendrá a escuchar sobre el derecho de los niños. Entonces, en lo que se refiere a construir espacios seguros para los niños, que las crean los municipios y demás, creo que nosotros también desempeñamos una función esencial, pero no estamos sentados a la mesa de los decisores ni estamos utilizando como marco los derechos humanos. Y creo que las organizaciones de pediatría pueden desempeñar una función crucial y es un reto, sin duda, crear espacios seguros, escuchar la voz de los niños y que se escuche nuestra voz, porque en muchos lugares del mundo los pediatras y las organizaciones de pediatría tienen un predicamento, pero que no estamos aprovechando, lo que me trae un poco a lo de la iniciativa de gobernanza sobre la protección del menor. Y creo que es importante aprender
como pediatras, pero también como participantes en una organización, en una asociación, en una sociedad, cómo avanzar en los derechos de los niños y que ellos estén presentes en todos los procesos. Me gustaría darle las gracias a nuestras ponentes, a Paola y a Luis, por unas presentaciones extraordinarias y a todos ustedes, señoras y señores, por sus preguntas y comentarios. Así que vamos seguro a hacer muchas cosas fenomenales en el futuro.